¿Despiertos? Ya. Este mes estamos compartiendo sobre discipulando siervos en pureza. Y hemos venido ya algunos domingos compartiendo sobre cómo vivir una vida de pureza. Y al hablar de pureza, de hecho que tenemos que hablar de santidad. Para vivir una vida pura, tenemos que entender el concepto de lo que Dios llama santo y qué es la santidad como tal. El domingo pasado el pastor Antonio por la mañana estuvo compartiendo la palabra que se usa para hablar de santo, y la palabra es agio, que en realidad en su traducción original significa separado con un propósito específico. Y no solamente se refiere a personas como tales, sino que en realidad la palabra agio tiene que ver con cualquier objeto también que es separado para una labor específica. Ahora, Dios es un Dios santo y demanda que sus hijos también seamos santos, seamos separados con un propósito específico. ¿Cuándo dicen amén? En el antiguo tiempo Dios escogió a un pueblo para Él, separó a un pueblo para Él, y fue el pueblo de Israel. Y para que este pueblo se identificara como el pueblo de Dios, de hecho que el mismo Dios le dejó algunas normas, le dejó principios, le dejó leyes, le estableció mandamientos para que el pueblo pudiera caminar en ellos y evidenciar que era un pueblo separado, que era un pueblo que había sido apartado con un propósito específico. Jesucristo vino a esta tierra, vino por su pueblo, y la Biblia dice que a los suyos vino y los suyos no le recibieron. Fue el mismo pueblo de Israel quien rechazó a Jesús como el Mesías. Así que ante este rechazo Dios levantó un pueblo espiritual, que es la iglesia del Señor. ¿Cuántos son iglesia en este lugar? Ahora, cuando Dios levanta la iglesia, de igual forma que con su pueblo, Dios le establece normas, principios, para que la iglesia también viva una vida de santidad, para que los creyentes, que somos la iglesia de Cristo Jesús, podamos vivir una vida de santidad. Mi esposa acaba de leer un versículo donde se menciona la palabra santificación, que justamente es el proceso en el cual nosotros caminamos como santos que somos ahora. Ahora, cuando nosotros hablamos de santo, algunos tenemos el concepto de la imagen o el ídolo al que hay que rezarle y prenderle una velita, pero la verdad es que santos somos todos aquellos que hemos venido a ser hijos de ese Dios Padre que también es santo. El versículo 3 de 1 Tesalonicenses capítulo 4 dice la palabra del Señor: pero la voluntad de Dios es vuestra, ¿qué cosa es? Santificación. Si hay algo que Dios está esperando de sus hijos y de su pueblo, es que podamos vivir una vida de santidad, separados, apartados. Ahora, yo te quiero como introducción hablar de tres áreas en la que se mueve la santificación. Cuando hablamos de santificación, hay tres aspectos de los que podemos compartir. El primero es la santificación posicional. La santificación posicional es la santificación que nos toma o nos toca por lo que Cristo hizo por nosotros. La Biblia dice que nosotros estábamos en las tinieblas, pero que Él nos trajo de las tinieblas a su luz, y que somos real sacerdocio, nación santa. Somos una nación santa, amén. Esa santificación no es por lo que nosotros hemos hecho, hayamos logrado o hayamos decidido. Esa santificación es por lo que Cristo hizo en nosotros, por lo que Cristo hizo por su iglesia. Él nos rescató de las tinieblas a su luz, nos rescató de la inmundicia a su reino, nos libró del pecado y de la muerte y nos trajo a su vida, a disfrutar de una vida abundante. Y esa es una santificación que Cristo ha hecho, pero es posicional, porque no fue decisión nuestra, fue Él quien lo hizo por nosotros. Amén. El segundo aspecto de la santificación tiene que ver con el futuro. La Biblia dice que la buena obra que Dios empezó en nosotros la perfeccionará hasta el día de su venida. ¿Cuándo es que la iglesia va a ser perfecta? Cuando Cristo venga por la misma, ¿no? Mientras Cristo no venga,
Todavía somos imperfectos. ¿Cuántos dicen amén? Allá. Entonces, mientras Cristo no venga, la obra que Él empezó va a seguir perfeccionándola. Pero cuando Cristo venga, en Él seremos perfectos, seremos completamente santificados. Cuando Cristo venga, dice que Él va a venir por una iglesia sin mancha ni arruga. Esto quiere decir que cuando Cristo venga por su iglesia, la va a santificar para presentársela a Dios Padre. Va a ser una iglesia perfecta. Esa perfección, esa santificación, tiene que ver con la santificación final. La primera es la posicional, la que Cristo obtuvo por nosotros, y esta es la final. Cuando Cristo venga y establezca su reino, entonces seremos un pueblo completamente santo, donde ya no habrá imperfección, donde ya no habrá pecado, donde ya no habrá inmundicia, y esa es la santificación final. Pero hay una tercera santificación que es la que Pablo está mencionando acá. Pablo dice: porque la voluntad de Dios es vuestra santificación. Tiene que ver ya con nosotros, ya no con lo que Cristo hizo, ya no con lo que Cristo hará, sino con la decisión de vivir una vida de santidad y una vida rendida a la palabra de Dios y en obediencia a lo que Dios ha establecido. Esa santificación es la santificación experimental, que tiene que ver con la experiencia diaria de todo creyente. Y esa es la santidad que yo quiero hablarte en esta mañana. La santificación diaria, en la que ya no es Cristo actuando o haciéndolo por nosotros, sino que nosotros decidimos vivir una vida de santidad, porque hemos sido llamados a ser un pueblo santo, a ser santo porque Dios es santo. Amén. Y esa es la más difícil, porque ya nos compete a nosotros. Cuando nosotros hemos sido salvos, fuimos salvos por obra o por gracia. Entonces no hicimos nada para ser salvos. ¿Sí o no? No hicimos